Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Mi nombre es Begoña Lomelí y los saludo con mucho gusto a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Gracias por estar con nosotros. Esta semana nuestro tema es participación ciudadana en Jalisco. Y es que algunos instrumentos de participación ciudadana son la iniciativa popular, el plebiscito, el referéndum, entre otros. Estos son solamente 3 instrumentos de participación ciudadana, pero hay muchos más y ese es el tema esta tarde, porque hoy nos acompañan asociaciones civiles. Así que también esperamos su participación, su comunicación es muy importante. ¿Usted se considera que es un ciudadano activo, participativo? ¿Pertenece a lo mejor a alguna asociación, alguna ONG? ¿Usted qué desempeño tiene a lo mejor en la escuela de sus hijos, en la mesa directiva o en su colonia? ¿Usted participa, opina? ¿Se considera un miembro activo en sus diferentes círculos o en sus diferentes ámbitos de vida? Esperamos su comunicación. Lo puede hacer a través del 3030-5307 y también tenemos una alada sin costo, 01800-087-8807. En Twitter, ahí nos encuentra en @C7-EstCentral. Así que bienvenidos todos y doy la bienvenida esta tarde. Nos acompaña José de Jesús Gutiérrez, presidente de Red Ciudadana. Hola Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes, Begoña, gracias por la invitación. También buenas tardes a todos los televidentes. Bienvenido, buen tema, ¿no? Participación. Claro, dice Pepe. También saludamos, muchas gracias Pepe por acompañarnos. No, gracias. También le damos la bienvenida al ingeniero Alejandro Cárdenas, presidente de Parlamento de Colonias. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes, Alejandro. Muchísimas gracias por habernos invitado a su programa y ahí. Al contrario, pues importantísima tener la voz de todos ustedes en esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también saludamos con mucho gusto a Romina Martínez. Romina es coordinadora del área de acción y participación ciudadana del IMDEC. Romina, bienvenida, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias por estar en Estación Central. Pues bien, hablando de participación ciudadana en Jalisco, cada uno de ustedes, ¿cómo define este término, participación ciudadana acotada a Jalisco? ¿Una sola palabra o un término corto? Pepe, ¿quieres iniciar? Cómo no, con mucho gusto. Estrictamente necesaria. ¿Por qué así de tajante? Mira, yo estoy convencido que estamos viviendo un momento muy complicado para la sociedad mexicana, abusos del poder, un rezago de grandes sectores de la población. Estamos viviendo problemas alarmantes, preocupantes, como el deterioro ambiental, el deterioro de la ciudad, en fin, problemas de corrupción, de antidemocracia, entre muchísimas cosas. Y lamentablemente el Estado mexicano no ha tomado, no ha ejercido el papel que le correspondería. Okay. Hay una serie de situaciones que analizaremos y en ese sentido, bueno, es que se hace fundamental la participación ciudadana para tratar de resolver este tipo de problemas y tratar de incidir y en la medida de lo posible resolver. Muchas gracias, Pepe. Romina, ¿cómo defines participación ciudadana en Jalisco? ¿Una palabra? Pues en crecimiento, intermitente también, ¿no? Ok, ¿por qué lo defines así, en crecimiento e intermitente, brevemente? Bueno, yo quiero pensar, y es mi visión optimista, de que, bueno, va en crecimiento realmente la participación ciudadana, pero también que responde a coyunturas, ¿no? Entonces tiene como ciertos picos y luego la cosa se vuelve a estabilizar y otra vez algún momento o evento relevante la activa, ¿no? Y entonces vemos como estas fluctuaciones, pero en general yo quiero pensar que es una tendencia, digamos, a incrementarse, ya por las situaciones que comentaba el compañero, ¿no? Okay. Muchas gracias, Romina. Don Alejandro, ¿cómo define usted participación ciudadana en Jalisco? Yo la definiría indispensable para modificar las conductas de los gobiernos. ¿Por qué lo define así, relacionado con las conductas de los gobiernos? Con las conductas de los gobiernos, porque realmente si el ciudadano no está atento, si no participa en la toma de decisiones, en el manejo de los recursos económicos, en toda la vida pública, nuestros gobernantes, y desgraciadamente las leyes para eso están armadas así, nuestros gobernantes hacen y deshacen lo que quieren con presupuestos, en las decisiones, y esto no lo hacen la mayoría de las veces pensando en los ciudadanos, lo hacen pensando en intereses de grupo, y intereses de partido y intereses personales. Entonces la participación ciudadana es fundamental, es indispensable, es necesaria, estrictamente. Muchas gracias, don Alejandro.
Vamos a nuestro primer corte, pero de regreso seguiremos hablando de participación ciudadana en Jalisco y qué opinan nuestros invitados, si los partidos políticos siguen representando a la ciudadanía. Vamos a nuestro primer corte, regresamos a Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Continuamos en su programa Estación Central, 5 de la tarde con 16 minutos, y estamos hablando de participación ciudadana en Jalisco. Su punto de vista, le reitero que es muy importante, así que lo esperamos. 3030-5307 y 01800-087-8807. Únase a los comentarios de nuestros invitados porque les recuerdo que están con nosotros José de Jesús Gutiérrez Rodríguez. Sí lo dije, Pepe, luego te cambio los apellidos. Gutiérrez Rodríguez. Más una vez pasó. Sí, ¿verdad? José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, presidente de Red Ciudadana. Él define participación ciudadana en Jalisco como estrictamente necesaria. Por su parte, Romina Martínez, coordinadora del área de acción y participación ciudadana del IMDEC, lo define como en crecimiento e intermitente. Y el ingeniero Alejandro Cárdenas, presidente de Parlamento de Colonias, nos dice, es indispensable la participación ciudadana para modificar las conductas del gobierno, de los gobernantes. Y bueno, ya que nos adentramos en este punto de gobierno, los gobernantes, las acciones, comportamientos, los partidos políticos siguen representando a la ciudadanía desde su punto de vista. Yo lo mismo, ¿no? Don Más bien Alejandro, pensaría si nos han representado realmente. ¿así de plano? Así de plano, ¿no? O sea, ¿Por qué, don verdaderamente Alejandro? nosotros, o al menos las generaciones de nosotros, no hemos vivido épocas doradas de los gobiernos. O sea, hemos vivido épocas muy complicadas en devaluaciones, falta de trabajo y muchas cosas, ¿no? O sea, por eso pues, yo me pondría a pensar si realmente nos han representado a los ciudadanos en algún momento. O sea, yo siento que representan sus intereses, representan intereses de grupo o intereses personales de los gobernantes, ¿no? Y los partidos siguen dándole vueltas a los mismos candidatos, lo reciclan y lo reciclan y lo reciclan. Y por ahí alguien decía, pues los candidatos que la riegan deberían ser como los pañales desechables que se ensucian. Hay que echarlos para afuera. Y no los echan, ¿no? O sea, verdaderamente este es el punto, ¿no? O sea, los partidos no tienen mecanismos para dejar a personas realmente que representen a los ciudadanos y que realmente se comprometan con los ciudadanos. Ok, punto de vista de don Alejandro, por Mira, favor, Begoña, Pepe. desde mi punto de vista, para empezar, creo que algo que me parece que es muy justo es que en un partido político confluyen diversas personas y que yo no dudo que en todos los partidos haya algunas gentes más honestas, más responsables, más eficientes, pero no es la mayoría. Y en todos los partidos, yo coincido con Alejandro, que ha habido un divorcio entre el ciudadano y el partido político, ¿no? Inclusive, históricamente, en México, el partido político, o los políticos, la clase política, normalmente estuvo desligada del empresario. Hoy estamos viviendo otro proceso muy interesante, lamentable, de una complicidad a veces entre el gobernante, el empresario y el crimen organizado. Entonces, en una situación de un contubernio donde se conjugan intereses económicos y que lamentablemente entonces muchos programas y acciones de gobierno se orientan para esos intereses, ¿no? Repito, creo que en todos los partidos políticos debe haber algunos casos excepcionales, pero la clase política en México me parece que hoy más que nunca está en crisis. Es una crisis de descrédito, una crisis de eficiencia. No hay, por ejemplo, si nos vamos a obras públicas, ¿no? Casi no hay obra pública que esté anunciada que la van a terminar, por decir, en 3 meses y se va a alargar a 3, 4, 5 meses. Una obra que está calculada en X cantidad de millones se va a aumentar significativamente, ¿no? Son una ineficiencia extraordinaria, ¿no? Y me parece que en ese sentido, hoy en el país se nos está desmoronando el país, hay una crisis de credibilidad, hay una crisis con respecto a la violencia y que se refleja, como decía Romina, ¿verdad? Sí. Hay coyunturas en donde el sistema político en México se hace más evidente la corrupción y la ineficiencia, ¿no?
Y entonces muchas veces en ese contexto es donde participa más la gente, porque también coincido en que es intermitente. Ahí, bueno, ya hablaremos de la participación ciudadana, pero me parece que hoy los partidos políticos están haciendo todo el esfuerzo por convencer al ciudadano que están cerca de ellos, pero en hechos están divorciados del ciudadano. Gracias, Pepe. Romina, ¿qué Pues opinas? coincido con los compañeros. Yo también me pregunto si alguna vez estuvimos casados, ¿no? Ahora, así, antes del divorcio, de verdad hubo un matrimonio de confianza, si fue de conveniencia, no lo sé. Pero coincido y creo que también cada vez es más evidente que es una cuestión más estructural, ¿no? Y que la alternancia que alguna vez se pensó o los cambios que alguna vez se pensaron que con un cambio de partido en el poder pudiera haber cambios más estructurales, pues ya quedó más que reflejado que no es así, ¿no? Que son más cuestiones que van de fondo, de un cambio de paradigmas, de estructuras que no se van a lograr con estos parches de políticos que no tienen ni siquiera un posicionamiento político moral claro en un partido, ¿no? Sino que cambian de color dependiendo de sus intereses personales o de un grupo muy minoritario o limitado, y pues que nada más están buscando un hueso, un puesto en la próxima administración, y todo gira alrededor de eso, ¿no? Fíjate, Don Alejandro. Yo le comentaba antes de entrar al programa a Pepe, le digo, bueno, es que los partidos políticos deberían de tener candidatos que fueran totalmente gratuitos. O sea, cualquier regidor o de elección popular no deberían de cobrar. No deberían de cobrar. Y te quieres reelegir, pero sin cobrar. ¿Sí? Yo creo que ahí es donde realmente estaríamos ahora sí depurando, ¿sí?, en los partidos políticos, toda esta gente que viene y que nada más busca la posición por la parte económica y por los negocios que hacen. ¿Sí? Porque también estamos viendo que sus decisiones se convierten en negocios y los vemos mezclados en los negocios, junto con los empresarios o junto con otro tipo de personas, ¿no? O sea, que realmente como lo que está pasando ahorita en Iguala, ¿no? O sea, ¿cuándo empezaría esa situación? ¿Cuántos ayuntamientos no están en esa etapa de desarrollo de lo que pasó en Iguala, ¿no? O sea, es muy delicado, es muy grave esta situación, y los partidos políticos defienden a capa y espada a los integrantes que a todas luces hacen y deshacen y fechorías, y bueno, esto es una barbaridad. Entonces, ¿cómo es posible que sigan defendiendo o que sigan protegiendo a este tipo de personas? Y que al gobernador no lo llevan a cuentas, y que al presidente municipal no lo llevan a cuentas, o a los diputados, ¿no? Porque se ven muchas cosas. Entonces, esto de los partidos políticos deberían inmediatamente establecer códigos de conducta y sancionar, pero estrictamente sancionar. Se ha hablado en esta mesa hoy de esta crisis en la clase política, crisis en los partidos políticos. ¿Por qué consideran ustedes que existe esta crisis? Yo, terminando nada más, es la complicidad y la impunidad. Un binomio de acciones, ¿sí?, que al país lo tienen sumido en la falta de progreso. Y vemos cómo muchas inversiones se van precisamente porque no hay seguridad, ¿sí? Y ese binomio de corrupción, ¿sí?, de impunidad, está tremendo, ¿no? O sea, se tiene que acotar. En lo personal y en el Parlamento de Colonias hemos tratado de promover juicios políticos, sanciones a funcionarios, y es un verdadero calvario empujar estas figuras, ¿no? O sea, es un verdadero calvario. Entonces, y no van a prosperar. Los políticos no tienen forma de que se les castigue, ¿no? Y menos cuando tienen fuero. Qué complicado, ¿verdad? Es complicado. Sí, a mí me parece ¿Pepe? que efectivamente hoy arribar a un puesto de elección popular o a ser funcionario del gobierno, llámese del nivel federal, estatal o municipal, pareciera que es sacarse la lotería. Buenos salarios. Nada más acordémonos de cuando César Coll en Guadalajara incrementó de una manera muy significativa los salarios. El razonamiento de él, según eso, era que para que no robaran, que si les iban a pagar muy bien, no iban a robar. El problema es que sí robaron, y hoy los salarios son bien altos de todas maneras, ¿no? O sea, hasta en eso es un problema, ¿no? No se compara para nada el salario que gana el 80% de la población en el país a lo que ganan los representantes populares o los funcionarios de cualquier nivel de gobierno, ¿no? Hay unos que inclusive tienen unas prácticas cotidianas de una soberbia y de un dispendio de recursos en carros, en comidas, etcétera, etcétera. Ahorita tenemos este caso que están también, lamentablemente, ahí el Ombudsman Nacional, ¿no?, que
está reportando una casa de 20 millones de pesos, entonces dices, pues el ombudsman, pues ya sea nacional o estatal o estatales, debe ser un sujeto coherente en lo moral, en lo ético, congruente en su vida personal, precisamente porque está promoviendo los derechos humanos. Y hoy está en cuestionamiento esto, ¿no? Entonces, me parece que es una situación de valores, y el problema es, también yo sé que el contexto favorece. Hoy se ha desarrollado la tecnología y hoy todo el mundo quiere tener uso de hacer uso de la tecnología, aunque los salarios no dan para eso. Yo recuerdo el caso de 2 chicos adolescentes que secuestraron al primo de 9 años y pedían de rescate un videojuego, ¿no? Entonces, ese es parte de un contexto. Hoy todo el mundo quiere lana, pareciera que la riqueza les garantiza la felicidad y el bienestar, y no es así. Romina, ¿por qué estas crisis? Pues yo creo que sí es una crisis, estoy de acuerdo, pero que no es propia de nuestro estado o de nuestro país, ¿no? Es como una cuestión más pues, globalizada. Sí. Y responde también a una crisis, pues eso, ¿no? De un sistema, pues, ¿no? De un sistema que está impuesto a nivel global y que además también, yo difiero un poco de cuando se habla de un Estado fallido, ¿no? Que mucha gente dice, o un Estado debilitado, porque al contrario, ¿no? Yo creo que está muy fortalecido para su objetivo, que su objetivo es este contubernio del que hablaban los compañeros, pues con las grandes empresas transnacionales, ¿no? Y ahora con el crimen organizado también. Entonces ellos responden a eso, ¿no? A ese objetivo, con ese fin, y por eso el nivel de violencia está donde está, porque es una de las herramientas o de los elementos que ellos usan para poder, en el caso de los, digamos, de los bienes esenciales o los recursos naturales, pues entregarlos completamente, ¿no? De poner el país, digamos, en bandeja de plata para que quien quiera venga y lo tome, ¿no? Y quien quiera, pues generalmente son estas empresas transnacionales, ¿no? Entonces sí estamos hablando, desde mi punto de vista, de una cuestión más global, norte-sur, ¿no? Y por eso es que hay un primer y un tercer mundo y toda esta cuestión, y bueno, eso va permeando. ¿Y cuáles son los elementos que lo permiten? Pues la corrupción, la impunidad, la clase política que tenemos, que se ha venido forjando, y todo está listo y preparado, y ahora con las reformas de Peña Nieto, pues eso, digamos que prepara aún más o termina el amarre que empezó Carlos Salinas de Gortari hace unos años, para que las condiciones estén como estén, ¿no? O sea, veo la violencia no como una cuestión aislada, sino como un elemento más de toda esta amalgama que se prepara para tener un país pues completamente entregado a intereses extranjeros, ¿no? Con estos elementos y esta situación que tenemos, esta crisis de valores, este binomio que nos comentaba don Alejandro de impunidad, complicidad, y que los partidos políticos no representan a la ciudadanía no se siente representada por ellos, ¿las asociaciones civiles sí representan a la ciudadanía? Vamos a nuestro segundo corte. Vamos a nuestro segundo corte. Perdón, Pepe. No, está bien. De regreso platicamos de este punto importantísimo, porque hoy nos acompañan precisamente asociaciones civiles. Esperamos su comunicación. ¿Usted considera que las asociaciones civiles sí representan a la ciudadanía? 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 31 minutos, estamos de regreso en su programa Estación Central. Al inicio del programa hablábamos de herramientas de participación ciudadana o mecanismos de participación ciudadana, y le comento que en el Distrito Federal la Ley de Participación Ciudadana vigente tiene muchas herramientas, muchos mecanismos de participación ciudadana. Le voy a nombrar algunas y a ver cuáles le suenan. Plebiscito, referéndum, iniciativa popular, consulta ciudadana, colaboración ciudadana, rendición de cuentas, difusión pública, red de Contraloría Ciudadana, audiencia pública, recorridos del jefe delegacional, participación colectiva y organizaciones ciudadanas, así como asambleas ciudadanas. Nada más, todos esos mecanismos tiene la Ley de Participación Ciudadana vigente del Distrito Federal. Estamos hablando precisamente de participación ciudadana en Jalisco. Su punto de vista lo esperamos. 3030-5307 y 01800-087-8807. Antes de irnos al corte, yo preguntaba si las asociaciones civiles sí representaban a la ciudadanía o la ciudadanía también se sentía representada por las asociaciones civiles. Antes de responder esta pregunta, Pepe Gutiérrez tiene la palabra en la boca porque se la arrebaté en el bloque anterior, Pepe. No, mira, nada más yo quería agregarle precisamente que a estas características de la clase política ya coincidíamos en la corrupción,
en otros Impunidad, elementos, la claro. impunidad, que es muy importante, pero también la ineficiencia. La ineficiencia porque a veces hay algunos que inclusive se les nota la mejor de las intenciones, pero no dan para más, no alcanzan a entender. O sea, por ejemplo, para tener una opinión, una decisión inteligente y visionaria de un problema de desarrollo urbano, de la cuestión del empleo, etcétera, tienes que conocer. No es nada más de buena voluntad, tienes que prepararte para entenderle. Y muchos de ellos no se preparan. Es más, mucho del trabajo, por ejemplo, en el aspecto legislativo, mucho del trabajo en el aparato legislativo no lo hacen los diputados, lo hacen los asesores. Entonces, y luego ya después el diputado lo presenta. Entonces, ahí yo quería agregar esto de la ineficiencia, porque a veces obras en corrupción se conjuga, pero se da la ineficiencia porque luego viene una inversión, se hacen los esfuerzos y después resulta que no sirve de nada. Don Alejandro. No, bueno, eso es porque no hay un proceso bien seguido, ¿sí? No hay un análisis de dónde estás, hacia dónde quieres llegar, y eso tienes que hacer una serie de procesos, revisarlos, ponerle indicadores, evaluarlos y, bueno, caminarlos hacia adelante. Una vez que tengas revisado ese proceso, pues el resultado, si fue favorable ese proceso, va a ser bueno, pero de la idea pasan a la ejecución. Entonces, sin No hay haber proceso. no hay proceso, ¿no? Entonces, ¿en qué termina? Es lo que está comentando Pepe, la ineficiencia, ¿no? O sea, se les ocurre una magnífica idea e inmediatamente le ponen recursos sin haber hecho toda una valoración de elementos técnicos, jurídicos, de todo tipo y sociales, y pues llegamos a lo que es, por ejemplo, tema Capulín, ¿no? En donde los mismos técnicos reconocen, no, si hubiéramos sabido que iba a haber esos problemas, no lo hubiéramos hecho ahí. Imagínense nada más. Entonces, ¿dónde está su proceso de evaluación? Es un trabajo gubernamental de ocurrencias. De muchas ocurrencia. veces. Enctonces, esto es lo que estamos viviendo, lo que dice Pepe, la ineficiencia. Punto importante para Calificarlos. Ahí nada Romina. más comentar que yo creo que quizá también detrás de esa ineficiencia hay muchos cálculos que le salen muy bien también, ¿no? O sea, Perversos. sí, perversos, porque hay proyectos que en realidad podrían ser positivos como plantas de tratamiento, ¿no? Que por la manera en que se construyen, por el tamaño que se construyen, por dónde se construyen, generan más conflictos que a veces de ventajas, ¿no? O digamos resultados favorables. Y esto yo no creo que sea solo por ineficiencia, a lo mejor sí hay un porcentaje importante, pero además es porque es un negocio, pues, ¿no? Es un negocio bien calculado y hay proyectos que ni siquiera tienen que llegar a que estén funcionando para lo que fueron construidos, sino por el solo hecho de empezarse a construir, ya generan una cantidad de dinero que ya con eso es suficiente para ellos, ¿no? Entonces también ahorita se está desarrollando esa tendencia de, mira, tú licita, digamos, concursa, ¿no? Ganas, empieza a construir, si hay problemas sociales, ambientales, si se detiene el proyecto, tú estás asegurado, te Porque ya pagan, ganaste. o incluso hay, digamos, instituciones como el CIADI internacionales que te pueden demandar junto con la compañía en cuestión y el gobierno es el que termina pagando, obviamente no es el gobierno, sino todos nosotras y nosotros. Entonces eso también ya está calculado, ¿no? Esa ineficiencia ya está muy bien también incorporada a este tipo de proyectos y megaproyectos como el Zapotillo y como muchos otros. Híjole. Ustedes como parte de asociaciones civiles, ¿ustedes consideran que las asociaciones civiles sí representan a la ciudadanía? Yo diría que don representan a los sectores por los que les dan vida a esas asociaciones. O sea, no se puede hacer una representación general como es el mandato constitucional, ¿no? O sea, las formas constitucionales, ¿no? Los regidores, los diputados. Sí, claro. Ellos sería la forma constitucional, ¿no? Que sí estarían supuestamente representándolos porque hubo una elección por una zona, un distrito, un estado, un municipio, cuestiones de ese tipo, ¿no? O sea, las asociaciones más bien se forman por intereses de los integrantes, ¿sí? Que se asocian para fortalecer, para empujar, para llevar a cabo algún proyecto, ¿no? Entonces representarán más bien a ese grupo de asociados que traen intereses en común y que están haciéndolo de forma organizada para empujar sus intereses, o sus objetivos. En ese sentido, las asociaciones civiles hasta ahí sería su límite, o sea, no pueden representar a toda la sociedad, definitivamente no. Okay. Mira, Begoña, yo metería otros elementos importantes. Yo creo que la participación ciudadana tiene que diferenciarse en la participación ciudadana organizada y en la participación ciudadana en base a una coyuntura. Por ejemplo, ahorita
precisamente el día de ayer hubo diversas manifestaciones, hoy inclusive las hay, en el país ha habido varios días, por una situación muy específica que indigna al ciudadano y que a eso le ha permitido o ha favorecido para que participe en las marchas, en pintas o en manifestaciones, y muchas veces pasa esa coyuntura y la gente deja de participar, pero fue un movimiento. En cambio, las ONGs, que son organizaciones, ahí yo metería qué tipo de organizaciones, porque el poder es tan perverso hoy que yo haría de entrada una diferencia de 3 tipos de ONGs. A ver, sí. Primero, una ONG que está surgiendo, que su interés es la bandera de una causa que le duele a la sociedad para hacer negocio. Hay dirigentes de organizaciones que han enarbolado una causa precisamente para hacer business, ¿no? Y eso me parece que hay que tener cuidado con eso. Hay otro tipo de ONGs que también están surgiendo, en donde los miembros de un mismo partido político forman sus asociaciones civiles, enarbolan una causa, pero precisamente como mecanismo para allegarse condiciones para poder lograr el puesto de diputado, de senador, de presidente municipal, etc. Es un trampolín, ¿sí? Y tenemos otras ONGs que también a su vez luego las dividiríamos en 2 tipos, ¿no? Las ONGs, hay unas que han sido más consistentes, otras menos consistentes. Ahí me parece que también, siendo autocríticos, me parece que las ONGs, me parece que nos falta todavía prepararnos más, estudiar más, definir no ser tan básicos en el trabajo, porque entonces eso favorece lo que Romina comentaba de los altibajos, ¿no? A veces una ONG de pronto tiene un boom y desarrolla una serie de acciones muy importantes, pero hoy, por ejemplo, todo cuesta, no es fácil, y resulta que a veces no hay condiciones, hoy mucha gente no tiene tiempo, y a veces algunos de los militantes o dirigentes se desgastan, y a veces no tiene la eficacia que debía tener las ONGs. Pero me parece que hoy un estadista tendría que apostarle a fortalecer las ONGs independientes, porque sería un mecanismo que le permita desfavorecer todas esas corruptelas en la sociedad, ¿no? El problema es que no tenemos un estadista, ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Pero yo creo que las ONGs muchas veces hay momentos en que podemos ser muy representativos del grueso de los ciudadanos. También depende de la temática, claro, porque hay temáticas que a veces no son bien comprendidas. Por ejemplo, las cuestiones ambientales a veces no son tan comprendidas. Y a veces, por ejemplo, el maltrato a los niños despierta el espíritu de solidaridad de mucha gente, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido sí tenemos que ubicar a distintos trabajos ciudadanos, distintas formas de participar, pero sí en lo que creo que es fundamental tenemos que fortalecer las ONGs, podríamos decir las más honestas, y también tenemos que ser más consistentes, ¿no? ¿Tú qué opinas? Bueno, coincido en que no podemos hablar ni de un bloque como una ciudadanía como bloque, ni ONGs como bloque, ¿no? Yo creo que hay una diversidad que ya expresaron los compañeros, hay diferentes intereses, sectores, y de ahí surgen muchos movimientos sociales que luego pueden digamos, configurarse como organizaciones o que forman parte de estas fluctuaciones. Y pues igual dentro de las ONGs yo creo que hay, bueno, las que mencionó el compañero, y muchas más clasificaciones, ¿no? Es una escala de grises en las que entra de todo, ¿no? Desde la cuestión de los fondos hasta la cuestión de la, pues incluso corrupción también al interior de las organizaciones, y otras prácticas que criticamos mucho, pero que luego también reproducimos, machismo y muchas otras, ¿no? También. Y nada más, bueno, a lo mejor ahí difiere un poquito en cuanto al poder que es perverso. Yo creo que más bien la forma de ejercer el poder es lo que es perverso, ¿no? O estas relaciones desiguales de ejercicio del poder, ¿no? El poder como tal yo no lo veo como algo perverso, sino que tenemos que, bueno, precisamente por lo que trabajamos y construir es relaciones diferentes de poder, ¿no? Horizontales y de otro tipo, respetuosas, etcétera. Y bueno, nada más en la cuestión de las ONGs y de la participación, yo creo que es bien importante recalcar que también si las ONGs han entrado en una cierta crisis en algunas etapas es por la cuestión de que cada vez se depende más
de fondos extranjeros o de fondos, incluso hay muchas que dependen de fondos del mismo gobierno o de convocatorias, y no se aspira a la autosostenibilidad, ¿no? Y yo creo que es algo que ahorita algunas ya estamos intentando como empezar a explorar, porque vemos que la tendencia es que bajen cada vez más los fondos extranjeros, ¿no? Entonces hay que digamos, construir otras maneras, ¿no? De que podamos seguir funcionando sin depender de, ¿no? Porque eso además te da más independencia también en tu actuar y en tu posicionamiento político, ¿no? Okay. Sí. Tenemos que ir a nuestro último corte. Dice don Alejandro, al corte. De regreso nos vamos con usted. Estamos hablando de participación ciudadana en Jalisco. Están con nosotros Pepe Gutiérrez de Red Ciudadana, también nos acompaña Romina Martínez de IMDEC y el ingeniero Alejandro Cárdenas de Parlamento de Colonias. Esperamos su participación. ¿Usted se considera un ciudadano activo, participativo? Platíquenos, sí, ¿por qué? No, pues también porque ya decía Pepe, a lo mejor por falta de tiempo, porque no siente empatía por ningún tipo de causa, movimiento, etcétera. 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 48 minutos, regresamos a Estación Central hablando de participación ciudadana. Se comunica Gilberto Mañón de Tabachines, nos manda felicitaciones y muchas gracias por tus comentarios, Gilberto, te agradezco muchísimo, de verdad, gracias. Y nos dice, causa de grandes males es el amor del dinero. Desgraciadamente nuestros dirigentes políticos de partidos y nuestros gobernantes están inmersos en una ambición que va más allá del amor al dinero. Creíamos que habíamos visto todo, pero va más allá del amor al dinero, dice Gilberto Mañón. Pues el amor y la pasión. La codicia. O sea, es una pasión interminable. Rocío Hernández, del sector Libertad. Gracias por comunicarte, Rocío. ¿Por qué no hablan con la verdad? Nos dice, tengo un hijo desaparecido y las autoridades no hacen nada, solo dicen que van a investigar. La delincuencia está muy fuerte y aquí en Jalisco también. No mientan, quisiera saber por qué el gobierno no ayuda. Continúa su comentario Rocío diciéndonos que el gobernador no nos ayuda, solo ven por ellos y hablan y hablan. El gobierno no ayuda y no hace nada. Rocío, te mandamos un abrazo. Muchas gracias por la confianza con tu comentario. Jorge Müller, felicidades al programa, una servidora, por el valor del programa, ya que tenemos compañeros como el programa que sigue, que parece que tienen compromiso con todos los políticos que invitan. Y con referente al comentario del señor, no sé si de Pepe o del ingeniero Alejandro, es cierto que aquí en México a una persona que roba un pan le dicen ladrón y cuando se roban millones de pesos les dicen políticos. Les repito, felicitaciones por el valor del programa. Muchas gracias, Jorge, pues ahora sí que para todo el equipo de producción, muchas gracias. Margarita López, de la Colonia Vergel. Aquí en la Colonia Vergel hay una asociación que está cobrando 40 pesos por meter a la gente a cualquier programa social. ¿Eso será normal, el que cobren? No, a ver, expertos en asociaciones civiles, por favor. Sobre todo no es ético, ¿no? Eso es lo que no es ético, dice Romina. Decíamos, ¿no? O sea, cómo a veces, a lo mejor ahí no es un partido político, es una ONG, pero está haciendo business y eso no debe ser. Se supone que una ONG, su esencia es de servicio, es de compromiso con sus gentes, con sus compañeros, con el ciudadano, ¿no? Sí, don Alejandro, por favor. Definitivamente el tema del dinero es un tema muy polémico, ¿sí? Desgraciadamente y efectivamente hay muchas agrupaciones o dirigentes de agrupaciones que se benefician de la necesidad de las personas, ¿no? Y ven cualquier programa y le buscan la forma de a los que están acercando a los programas cobrarles por llevarlos, como coyotes, ¿no? O sea, llamarles coyotes. O gestores, ¿no? Entonces les cobran. Y ese cobro, bueno, pues es una merma al apoyo que les pudieran dar, ¿no? O sea, que yo tampoco estoy de acuerdo con los apoyos, ¿no? O sea, yo creo que hay que enseñarlos más bien a pescar, a hacer las cosas para en vez de estarles dando migajas, ¿no? O sea, creo que hay oportunidades, ¿no? Deberían de estar generando oportunidades. Pero sí hay muchas organizaciones que se dedican a eso. Sí hay, sobre todo en las clases más humildes de la sociedad, se da mucho este tipo de situaciones, ¿no? Abusan. Y mira, muchos empresarios inclusive le han agarrado el hilo, o eso de los redondeos y muchas de esas cosas, y la gente muchas veces sin malicia, con falta de criticidad, pues dice, bueno, ¿qué tanto es, no?
pero lo que le sumas aquí, le sumas allá, es un gran negocio, es un business para muchos de esos empresarios que lo ponen en su fundación y resulta que es un negociazo para ellos, ¿no? Y bueno, para cerrar con este comentario, Margarita, no deben de cobrar, no está bien que cobren y no les des ni un quinto. Y hay que denunciarlo. Hay que denunciar. ¿Pero dónde se denuncian, Pepe? A la misma institución donde están los programas. Ok. Si la Para quieren empezar. inscribir en Y un si no, programa a la de Sedesol, Procuraduría. A la Procuraduría también, ok. porque es una desviación de recursos. Claro, pues es que le están mermando los recursos que le va a llegar a la sociedad. O sea, ¿por qué? ¿Por qué les tienen que quitar No eso? tienen por qué. Bueno, se llama Fiscalía, ¿verdad? Y ahí, Bueno, pues, perdón, la en ese fiscalía. sentido Sí, también Romina. creo que esta señora, por ejemplo, ya está haciendo participación ciudadana, ¿no? A lo mejor no lo detecta o lo identifica como tal, pero como espíritu un poco más crítico, ¿no? De cuestionar las cosas y de que algo no te parezca normal y de no naturalizarlo, ya es estar participando activamente como ciudadana y es algo que, como ya decía el compañero, bueno, ahorita en el corte, no solo se limita a ir a votar cada 3 años o cada 6 años, ¿no? Sino que te despiertas en tu día y compras algo, o la manera en cómo te trasladas, o la manera en cómo te comportas con las y los que te rodean, ya estás ahí como, digamos, promoviendo cambios, ¿no? Y qué compras y con qué lo compras, y como yo creo que es lo que nos falta también mucho desarrollar como ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Como este espíritu más de crear conciencia, de cuestionar, de que si tú ya tienes también una conciencia, pues cómo la transmites respetuosamente hacia los que te rodean y las que te rodean, ¿no? Y creo que esa parte nos falta desarrollarla porque nos limitamos como a las acciones de participación partidista más que política, ¿no? Porque todo es político, pero nosotros identificamos que mi participación ciudadana se limita a esto, pues, ¿no? Y bueno, por ahí creo que la chamba de muchos y muchas de los que nosotros hacemos desde las organizaciones sociales, pues va por ahí, ¿no? Para hacer esos cambios que son un poco de más largo aliento, pero son los que realmente van generando condiciones diferentes para una sociedad pues más respetuosa, más justa, ¿no? Condiciones más justas. En el día a día, con pequeñas acciones, comportamientos, responsabilidad, en nuestro entorno, ¿no? Sí. es donde se empiezan a generar los cambios. Yo hablaría de Cotidiana. otro punto importante, porque se habla mucho de los derechos humanos, ¿sí? Pero también se deben de hablar de las obligaciones. O sea, como ciudadanos tendríamos la obligación de participar. Esa es la realidad. O sea, si no participas, si no tienes esa obligación, si no lo ves como una obligación de participar, estás siendo cómplice de toda la corrupción. O sea, estás permitiendo, no denuncias. Esta denuncia, bueno, pues, bendito Dios, llega la denuncia, ¿sí? O sea, les da instrucciones. A lo mejor algún funcionario de algún programa está escuchando eso, ¿no? Y podrá poner cartas en, oye, aquí está pasando esta situación, ¿no? Pero finalmente la ciudadanía, si no participa, está haciéndose cómplice de toda esta corrupción. O sea, se genera la corrupción. Y yo creo que también algo que es muy importante es entender ese papel que puede ser a largo plazo inclusive y que empieza también desde la familia. ¿Cuántas veces los padres de familia no se dan la oportunidad de estar al pendiente de los hijos y de estar señalando que no es correcto que tiren basura, que desperdicien el agua o en pequeñas situaciones de corrupción, ¿no? Por ejemplo, en la medida que sabemos que un hijo le dio la mordida al policía de vialidad, hay que señalarlo que eso no está bien, es un fomento a la corrupción. Yo estoy convencido, comparto lo que decía Romina, que nosotros como ciudadanos no tenemos más que 2 alternativas. O reproducimos el sistema de corrupción, de injusticia, o día con día le ponemos un granito de arena, lo vamos cuestionando. Yo creo que también un aspecto fundamental del ciudadano y de las ONGs es estar informados. Y también ese es otro problema. Muchas veces la gente piensa que porque escuchó una noticia de 15 segundos en el radio, Ya con ya eso. está informado, o en la televisión, ¿no? Y me parece que no. Tiene que estudiar la situación como está para encontrarle el hilo, porque precisamente eso es lo que favorece que la clase política, que los partidos, los corruptos, se despachen, ¿no? Que estamos desinformados, estamos desorganizados. Y en ese sentido, asumamos lo que nos corresponde día con día, ¿no? Como dices, no basta con escuchar una noticia o leer la misma nota en el periódico, ¿no? Sino poder tener esta capacidad y este tiempo de veo la nota en un lado, en otro, para poder llegar al hilo. Pero ya lo comentabas tú también al principio, Pepe, con el sistema económico, político, social que tenemos, donde las exigencias son mayores, la gente apenas tiene tiempo para trasladarse, para ir a trabajar, cuidar a los hijos, dormir mal, bien como sea. Híjole. Pero hay mecanismos para desincentivar la participación. Tan sencillo es como cuando te dices, no te metas en lo que no te importa.
Y esa situación en donde no te... O sea, claro, si estás a tu alrededor, te importa, te debe de importar. Y es lo primero que te dicen, no, tú no te metas, eres un metiche, no esto, no lo otro. No, espérame. O no se va a poder. Bueno, eso ya es cuando de plano no quieres hacer nada, ¿no? Y sí, claro, ¿no? Pero no te metas. O sea, ¿para qué te metes? ¿Para qué haces esto? Oye, pues, es en mi entorno, es lo que estoy... O sea, preparándose, como dice Pepe, hay que estudiar, tienen que conocer la situación. Y la Iglesia Católica ha tenido una gran función en ese sentido, ¿sí? No se metan, no esto, no lo otro, no con el prójimo, ¿no? Entonces los ponen en una línea así que nada más como los caballos para adelante, ¿no? Entonces eso no está bien. O sea, ¿Cómo identificar a una asociación civil con la cual una persona se pueda sentir identificada y no una asociación civil que es un trampolín de un político, por ejemplo, o el trampolín de a lo mejor de algún activista, pero que sí piensa en un puesto de elección popular y entonces nomás está en una asociación civil de paso, entre comillas, o una asociación civil patito, fantasma, porque no se debe quedar en las buenas intenciones y a lo mejor hay ciudadanos que dicen, es que yo me quiero unir o he escuchado de esta asociación, pero ¿cómo identificarlas? Romina y después Pepe, por favor, para concluir. Sí. Bueno, primero tiene que darse cuenta cuál es qué razón es la que la mueve, ¿no? A la persona. O sea, qué es lo que le despierta más indignación o en qué le gustaría invertir el poco tiempo que tiene para generar un cambio. Pues bueno, ya identificando ese motivo, que puede ser más amplio, más específico, dependiendo, ¿no? Entonces busca qué organizaciones están trabajando y yo lo que recomendaría un poco, digo, que yo me fijaría en una organización para ver si le entro o no, pues es también al interior de esa organización, o sea, no solo el trabajo que hace externo o lo que dice o lo que declara, ¿no? Sino al interior cómo están sus relaciones, ¿no? De poder. Hay un líder empezando por ahí, y lleva 15 años o 20 años reproduciendo, ya está enquilosado ahí, o es una organización más horizontal, donde las decisiones se toman de manera más colectiva, hay respeto al interior, cómo se maneja el dinero, hay transparencia o no, cómo se comporta con los grupos o con las comunidades que acompañan, por ejemplo, cuál es su relación, su imagen, ¿no? O sea, hay como un montón de elementos que tienes que tomar en cuenta para darte cuenta, porque si solo es así, la organización es la cara de una persona, pues luego te puedes dar cuenta de por dónde va ahí la cosa. O si las personas que trabajan ahí traen carros de último modelo y solo se dedican a esa organización, pues hay cosas que te salta, ¿verdad? Algo no cuadra. Entonces yo creo que más que lo que la organización diga y declare y todo, bueno, claro, lo que haga, pero también cómo está en su interior, ¿no? Muchas gracias, Romina. Pero yo creo que cualquier ciudadano tiene una herramienta poderosísima para ubicar una ONG. Te vas a internet y buscas tal organización y vas a ver una trayectoria. Hay organizaciones que surgen 3 meses antes de las decisiones electorales. Casualmente. Y hay otras organizaciones que tienen años en acciones, en programas, en posturas. Entonces tú puedes ir más o menos identificando la trayectoria de esa organización y ya después conocerla, cuál es la dinámica, cuál es el programa de trabajo que están haciendo, la consistencia, entre otros muchos casos, ¿no? Muchas gracias. Yo les agradezco que nos hayan acompañado. Ya nos vamos. ¿Alguna recomendación de asociación civil, por favor? De la asociación civil, no, pues por ejemplo en el Parlamento de Colonias, que ha sido una organización que realmente es totalmente plana, ¿sí? Que no se cobra un solo 5, no hay cuotas de nada, ¿sí? Finalmente es una organización que todos los días se está integrando con una serie de causas. Y bendito Dios, llegan muchas, porque nuestros políticos son malísimos. Muchas gracias, don Alejandro, por habernos acompañado del Parlamento de Colonias. Romina, muchas gracias por habernos acompañado de INDEC. Gracias. Gracias, Pepe, de Red Ciudadana. Gracias también a usted. Lo esperamos mañana después de las 5 de la tarde, porque tenemos el punto de vista de los periodistas con participación ciudadana. Buenas tardes. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos.